Jonathan Mendoza Iserte, secretario de Protección de Datos del INAI, quien será el moderador del panel El desafío de la protección de datos personales en archivos, perspectivas éticas y legales. Adelante, por favor. Hay que prenderlo, ¿verdad? Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todas y todos. Pues vamos a hablar de datos personales. El día de hoy tenemos un panel de lujo. Nadie de los que están aquí sentados requieren una presentación, pero bueno, el tema está interesante, creo yo. El desafío de la protección de datos personales en archivos, perspectivas éticas y legales. No creo que una hora no sea suficiente para poder resolver algo respecto a este tema, pero bueno, vamos brevemente, si les parece bien. Tiene que ser dinámica esta situación, definitivamente, porque tenemos únicamente 10 minutos, de 10 a 12 minutos de participación por cada uno de los panelistas. Les voy a decir quién nos acompaña hoy, aunque ya seguramente les decía los conocen, pero está con nosotros Pablo Corona Fraga, presidente de la Asociación de Internet MX. Un aplauso, por favor. También nos acompaña la comisionada del IMAIP, Arely Yamilet Navarrete Naranjo. Bienvenida, comisionada. Nuestro muy querido y muy conocido comisionado Luis Gustavo Parra Noriega, comisionado del InfoEM y coordinador de la Comisión de Protección de Datos Personales del Sistema. Y desde luego también está con nosotros Luz María Nogués Monroy, académica de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía del Instituto Politécnico Nacional. Muchas gracias por acompañarnos. Todos tienen porra, comisionados. Bueno, vamos rápido con este tema. Desde luego a mí me dieron la función el día de hoy de moderar, no de abusar de la palabra. Eso voy a intentar, pero si me lo permiten tendré breves comentarios entre las participaciones de cada uno de ustedes, como para ir tratando de orientar la conversación. Estimado Pablo, si te parece bien, comenzamos contigo, hasta por 12 minutos. Doy una breve síntesis de Pablo, aunque desde luego es amigo de la casa y muy conocido por todos nosotros. Es candidato a doctor en ciencias especializado en IA aplicada a ciberseguridad, maestro en administración de TI e ingeniero en sistemas. Trabaja para normalización y certificación NICE desde hace más de 18 años. Actualmente es presidente de la Asociación de Internet MX para el 2024 y ha participado en diversos espacios en torno a la ciberseguridad y la inteligencia artificial. Ha sido consejero en múltiples sectores, con experiencia en áreas como transformación digital, auditoría de sistemas y protección de datos personales, entre muchas otras. Muchísimas gracias por estar aquí, Pablo. Bienvenido nuevamente. Claro que sí. Me gusta comenzar a decir, en este caso, que vamos a hablar de derechos, pero yo no soy abogado. Pero sí sé que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Y justamente el tema de archivos nos habla de esa historia. A mí me gustan mucho las etimologías. Y la palabra archivo viene de una palabra griega que es arjón y que básicamente no era una entidad de arcervo, sino una persona, la que tomaba decisiones, el que gobernaba o el que conducía a un estado. Y me parece que el tema de los archivos requiere entender para qué los preservamos. Y los preservamos no solamente porque se vean bonitos y tengamos cientos de gabinetes o ahora archivos electrónicos para adornar un espacio, sino para poder tomar decisiones y, como dice el día de hoy, fomentar la participación ciudadana a través de ejercer nuestro derecho. Pero ese ejercicio de derecho requiere también de algunos equilibrios con otras cosas. Y el tema de este panel, el de los datos personales, a veces entra en contraposición al de los archivos. ¿Por qué? Porque de alguna manera necesitamos preservar la información íntegra, completa, disponible, sin alteraciones, pero también habrá información que requiere ser preservada, pero con cierta anonimidad y con ciertas consideraciones no solamente éticas y morales, sino de privacidad y de protección de datos personales.
Y déjenme hacer una pausa en este último concepto de protección de datos personales. Porque cuando hablamos de protección de datos personales, lo primero que mencionamos es la protección de datos. Y suena a que tenemos que proteger hojas, folders, bits o bytes. Cuando en realidad la parte importante de esa protección de datos es la protección de la persona, de los intereses legítimos de esa persona, de su intimidad, de su patrimonio, de su privacidad como ente individual. Entonces, cuando hablamos de esa protección de datos personales, necesitamos recordar que estamos protegiendo no bits o bytes o hojas de papel, sino los derechos de esas personas, su intimidad y su privacidad. Y por eso es que hoy tenemos en México distintas regulaciones, pero en general dos importantes: la Ley de Datos Personales en posesión de particulares, pero la que más nos compete hoy, la de posesión de datos personales de sujetos obligados. Y como sujetos obligados, cada uno de ustedes conoce esta obligación de preservar los datos. Y existen distintos mecanismos para preservarlos de manera segura, que cuiden la integridad, confidencialidad y disponibilidad de esa información, pero que también nos permitan poderla consultar y hacer esa toma de decisiones. Recordemos, la etimología tiene que ver con el poderlo aplicar en la toma de decisiones y la conducción, en este caso, de los órganos garantes de cada uno de los derechos que las distintas organizaciones aquí representadas se encargan de salvaguardar. Por lo tanto, mantener un equilibrio entre la privacidad, la confidencialidad y la preservación de la información es importante. Y para esto, dos herramientas que han sido utilizadas desde hace muchos años: la anonimización y la pseudonimización de la información, o hasta la segregación de datos, son relevantes, pero hoy la verdad es que necesitan una revaloración en los contextos en los que vivimos. ¿Por qué empezó a haber un auge de leyes de protección de datos personales hace más o menos 20 años? Porque llegamos a capacidades, déjenme llamarle en ese momento, exacerbadas de almacenamiento y procesamiento de datos que antes no se tenían. Siempre hemos tenido datos, pero antes almacenarlos, consultarlos y procesarlos no era tan sencillo. Hoy, en el tamaño de una uña, caben literalmente terabytes de información, y en algo un poco más grande, procesamiento suficiente como para poder ordenarlo, reordenarlo y encontrar información que está referente en cada uno de esos puntos de datos. De tal manera que necesitamos ser conscientes de cómo almacenamos esa información e incluso cómo la anonimizamos. Hace poco platicaba con alguien en un foro y me decía, es que todas nuestras bases de datos están anonimizadas de tal manera que no se puede saber quién es la persona. Y le decía, a ver, dime como qué datos tienes anonimizados. Y me decía, es que tenemos los datos de la persona, pero removemos su nombre, su apellido, su dirección, pero nos quedamos, por ejemplo, con el código postal para fines estadísticos. Bueno, a ver, es que ¿cuánta gente vive en un mismo código postal? ¿Les gusta a 2.500 personas? ¿Cuánta gente es de un solo género? Vamos a hablar a nivel de censo, mitad y mitad, para no quedar mal de ningún lado. Vamos a hablar de, ya solo quedan 1.750. Si tengo la profesión, ¿cuánta gente les gusta que de esas 1.750 estudie una profesión? Seguramente ya llegamos a unos cuantos cientos. Y si sé un dato más, ya habrán sido a lo mejor 10 personas o 12 que, si me dicen cualquier otro dato, seguro puedo llegar específicamente a la persona. Entonces, la preservación de la privacidad y la protección de datos personales, sobre todo en esta función de preservar los archivos para poder tomar decisiones y llegar a proteger los derechos de las personas, también requiere proteger este otro derecho de la gente, que es la privacidad. Y ya no basta solamente con una anonimización de guardo los datos de una manera en la que le quité el nombre y la dirección, sino necesito otros mecanismos. Mecanismos, por ejemplo, como el cifrado, como la autenticación de los usuarios, la identificación de las acciones que cada uno puede hacer. Por ejemplo, el restringir quién puede leer o quién puede exportar, quién puede sacar la información a otra base de datos, a un medio de almacenamiento removible o a cualquier otra vía, un almacenamiento en un correo electrónico o almacenamiento en lo que ahora le llamamos la nube. Y para terminar, entonces, necesitamos mayor conciencia, pero esa conciencia
no solamente está en los que están en este foro. Definitivamente los que hoy asisten, especialistas en la materia de archivos, tienen total conciencia de por qué debemos guardar y en muchos casos de los controles que se requieren guardar. Pero ustedes solamente son voy a decirlo, el custodio de toda una información que requiere que cada una de las áreas que se encargan de guardar, de producir esa información en el día a día, lo haga de manera segura. Por lo tanto, el transmitir este mensaje y el tener bases sólidas y herramientas, controles de seguridad de información que garanticen ese derecho a la autodeterminación informativa para garantizar el derecho legítimo, controlado, informado del acceso a los datos personales, pero que por el otro lado se puedan preservar para la toma de decisiones y para asegurar que se lleva a cabo la función de cada uno de los entes que ustedes representan, me parece una materia importante. Y por eso este equilibrio entre la privacidad, la protección de los datos personales y la archivística con una visión holística que no solo sea para preservar y tener guardada la información, sino para preservarla y que sea útil, que ayude a la toma de decisiones, pero que también proteja los derechos y garantías individuales de cada persona, es un asunto relevante. Gracias. Ya tengo uno por aquí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Pablo, por esta intervención inicial. Protegemos personas, no protegemos datos personales. Eso es algo muy relevante que rescato de esta participación que tienes. Estamos hiperconectados, interconectados. Todo tiene que ver con tecnología hoy por hoy. ¿Quién se dedica al tema de archivos aquí? Levanten la mano. ¿Quién utiliza tecnologías disruptivas para esa función o esa labor? ¿Nadie? ¿Y entonces cómo protegemos los datos en ecosistemas digitales? ¿No utilizan mecanismos de inteligencia artificial, de blockchain, de descentralización? Sí. De eso nos estaba hablando justamente. Voy a hacer como que no hice esa pregunta. Vamos de nuevo. Entonces, ¿los archiveros están bien todos? Sí. Ahí está bien guardado. Perfecto. Buenísimo. Buenísimo. Ya nos alcanzó el futuro a todos. Hablar de privacidad es hablar de tecnología, sin duda alguna. Nos hablaba Pablo de tecnologías para mejorar la privacidad, esto que denominan Privacy Enhancing Technologies. Anonimizar los datos sin que sean revertibles. No, es que ya tengo todo separado en Excel. Yo no creo que eso sea suficiente, pero ya como en la pregunta previa quise, ya no voy a volver a hablar de eso, si me permite. Creo que voy un pasito para atrás. Querida comisionada, nos haces el honor, te presento brevemente, igual una participación de 10 a 12 minutos, si eres tan amable. Está con nosotros hoy la comisionada Arely Yamilet Navarrete Naranjo. Es maestra en Transparencia y Protección de Datos Personales con estudios de maestría en Derecho Constitucional. Es especialista en técnica archivística por la Escuela Mexicana de Archivos. Se ha desempeñado en el Poder Judicial Federal, en el Instituto Electoral de Michoacán y en el Instituto Nacional Electoral. Actualmente es comisionada del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y es integrante de la Asociación Latinoamericana de Archivistas, perteneciente al Consejo Internacional de Archivos. La conocen muy bien. Bienvenida nuevamente, comisionada. Muchas gracias, Jonathan. Ya no haré yo preguntas incómodas. Saludarlos, me voy a saltar toda la fase de saludos, me da mucho gusto estar con ustedes. Y yo mi participación la basé justo en las últimas preguntas que tuvimos en un taller en el Instituto Michoacano de Transparencia, porque justo veíamos esta relación de datos personales y de los archivos, ¿no? Y quiero, en primer lugar, resaltar la importancia de este tema, del desafío de la protección de datos personales en archivos,
porque no es un tema casuístico o que se nos vaya a presentar a lo mejor un día sí o a lo mejor un día no. Cuando hablamos de datos personales en archivos, hablamos de un porcentaje importante de los documentos que tratamos a diario. Y me encanta que el día de hoy este tema no se concentre únicamente en el archivo histórico, que es lo que veníamos haciendo de un año para acá, sino que se contempla en general a los 3 archivos que manejamos, al de trámite, al de concentración y al histórico. Y a ver, les quiero hacer una pregunta, no como la que hizo Jonathan. Levante la mano, ¿quién maneja datos personales en los documentos con los que trabajan a diario? Todos, prácticamente todos. Hay uno que otro que a lo mejor y no maneje ningún dato personal, pero prácticamente somos todos los que estamos aquí. Vean cuál es la responsabilidad que tenemos y que ya lo platicaban hace rato, ¿no? Porque estamos trabajando y estamos protegiendo a personas, no a datos, a personas. Y la primera de las responsabilidades que tenemos consiste en dar un buen tratamiento a los documentos de archivo, a través de los cuales dan cumplimiento ustedes a sus facultades, a sus obligaciones, a la competencia. Y la segunda gran obligación y responsabilidad que tenemos y que van de la mano y que ninguna tiene más importancia que la otra y al contrario tenemos que darle la misma relevancia es de aquellos documentos de archivo con los que están trabajando a diario, los que están acordando, los que están resolviendo algún asunto, cuántos de ellos tienen estos datos personales, por lo que al igual que el tratamiento que debe dársele a un documento de archivo, se tiene la misma responsabilidad de darle este tratamiento legal a la información personal. Es decir, vamos a tener esta doble responsabilidad todos los días de dar, por un lado, un buen tratamiento a nuestros archivos, pero también, por otro lado, darle un buen tratamiento a los datos personales que se manejan en estos archivos. Y justo aquí está lo interesante, cuando nos percatamos que nuestras 2 leyes generales, la de archivos y la de datos, hacen esta mancuerna hermosa para salvaguardar entre todo documentos de archivo por un lado y por otro a las personas, lo que hemos venido platicando a través de este tratamiento que le demos a la información personal que se contiene en estos documentos. Y una siempre dependiendo de la otra, ya lo platicaba hace rato Cecilia, ¿no? Si no podemos cuidar debidamente los archivos, pues no vamos a poder cuidar de los datos personales. Imagínense, les pongo solamente un ejemplo, que en los archivos de trámite no se integren los expedientes. Pues vamos a encontrar a lo mejor fojas con datos personales por ahí volando, traspapeladas, perdidas en algún otro escritorio que no es el de nosotros. Y también en algún otro punto, que lo vamos a tocar un poquito más adelante, la ubicación y la conservación de los archivos también va a depender de la clase de datos personales que estos contengan. Esto lo voy a ver ahorita en 5 minutitos. Entonces, recapitulemos. Tenemos por igual que darle relevancia a estas 2 grandes leyes generales, porque por un lado vamos a garantizar el derecho de la protección a los datos personales a través del cumplimiento estricto de sus principios y el cumplimiento estricto de sus deberes, que ya ustedes los conocen, el de licitud, el de finalidad, consentimiento, responsabilidad y también los deberes de seguridad y confidencialidad. Y por otro lado, vamos también a garantizar derechos como el derecho a acceso a la información, a la verdad, en donde la Ley General de Archivos nos establece principios y bases, aquí no deberes, pero sí nos establece ciertas bases para tener verdaderos archivos y con ello documentos en buen estado que podamos consultar y que nos den toda esta historia de la que ya se ha platicado. Y ojo, así como en materia de archivos, el tratamiento de los documentos inicia desde que éste ingresa a nuestro sujeto obligado o desde que éste es creado por nosotros, también la responsabilidad que tenemos para salvaguardar la información de las personas inicia desde que los tenemos en nuestros archivos de trámite.
¿Cómo? Justo haciendo este checklist de principios y deberes que ya platicaba. Y a ver, siempre se lo he dicho a los sujetos obligados de Michoacán y a algunos de ustedes que, por cierto, resultan muchas caras familiares por los talleres y capacitaciones. Siempre les digo, si no es necesario recabar ciertos datos personales, no lo hagan. Hagan siempre el checklist de los principios. Hay que revisar el tema de finalidad y el tema de proporcionalidad. Si no es necesario recabar cierto dato personal, no lo hagan. Por ejemplo, si para entregar una despensa era necesario acreditarse, bueno, ya te mostraron el INE, no saques una copia fotostática y la mantengas en una carpeta. Podemos dar facultades a nuestro personal para certificar o para dar fe de los hechos y con eso va a ser suficiente y nos vamos a evitar tener ciertos datos personales que no son necesarios. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque tenemos la obligación justo de atender estos principios que ya mencioné, el de proporcionalidad, el de finalidad, y estos dos principios, estimadas y estimados, van a hacer mucha diferencia en un punto en materia de archivos en relación con los datos personales, y lo vamos a ver también adelantito. Y justo cuidar este ciclo de vida de los documentos es un tema de responsabilidad, y cuidar del tratamiento de estos documentos con datos personales es un tema de mayor responsabilidad y tener documentos de archivo con datos personales es un tema que sin duda implica el doble de responsabilidad. Entonces, todo aquello que nosotros en nuestros trámites veamos que no es necesario recabar, hay que analizar con las personas encargadas de nuestra normativa interna en los sujetos obligados para poder simplificarlos, para poder eliminar todos estos documentos que no es necesario recabar para algún trámite o para algún servicio. Y bueno, vamos a empezar muy rápido en los tres archivos, porque siempre lo que nos preguntan, ¿no? Oye, pero pues ya me estás diciendo que es mucha responsabilidad, pero ¿cómo lo debo hacer en cada uno de nuestros trámites, no? Cuando tenemos información personal en los archivos de trámite, y lo digo muy sencillo, en nuestros escritorios, en nuestros cajones o en nuestra computadora, debemos estar atentos primero a hacer este checklist de los principios y de los deberes. Y también aquí es bien importante checar con la persona que está encargada del tema de datos personales el tema justo de estos deberes, porque aquí es donde se hace una gran diferencia, porque es donde establecemos todas estas medidas de seguridad y sobre todo los controles y mecanismos para salvaguardar la confidencialidad. Entonces hay que sentarnos aquí con la persona que nos ayuda con esta materia en sus sujetos obligados. Y también en estos archivos de trámite nos queda muy claro que si alguien nos pide algún dato personal, algún documento que contengan esta información personal, pues ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la correspondiente clasificación. Creo que en los archivos de trámite no tenemos mucho problema porque es lo que la mayoría de nosotros conocemos, porque la mayoría de nosotros justo está en un archivo de trámite. Entonces, el problema está ya cuando nuestros archivos se van al archivo de concentración a través de esta famosa transferencia primaria. Es cuando nos preguntan, oye, ¿y aquí cómo le voy a hacer? ¿No? Porque finalmente pues los datos personales no van a desaparecer. No van a desaparecer a través de una transferencia al archivo de concentración, se van a mantener en los documentos de origen y por lo tanto también hay que saber cómo protegerlos en el archivo de concentración y en el archivo histórico. En el archivo de concentración, y aquí ponemos un punto y aparte al archivo de trámite, que es algo que ya manejamos de manera más cotidiana, en nuestro archivo de concentración tenemos que hacer una diferencia pero muy importante y que tiene que estar muy clara en el propio archivo de manera física. De aquellos documentos que están en el archivo de concentración porque ya transcurrió el tiempo y las finalidades para las cuales se encontraban en el archivo de trámite, es decir, por ejemplo, si ya terminó la entrega de estas despensas de las que hablábamos, bueno, estos archivos a lo mejor ya no tienen más que hacer en el archivo de trámite y también ya pasó el tiempo que tenía que pasar y lo mandamos a un archivo de concentración. Esta diferencia tiene que quedar muy marcada de aquellos documentos que están en el archivo de concentración, pero porque tienen un valor histórico y tienen datos personales sensibles.
Hay que hacer esa diferencia y la voy a partir en dos para que quede más claro. Vamos al primer supuesto, al de aquellos documentos que están en el archivo de concentración a través de una transferencia primaria. Ya les daba el ejemplo. Aquí pues no tenemos más que hacer que aquel responsable que esté en el archivo de concentración esté al pendiente de si hay alguna solicitud de acceso a la información y remitirnos al mismo procedimiento que hacíamos en el archivo de trámite, fundándonos en estos famosos lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de información que ya conocemos todas y todos aquí presentes, ¿no? Entonces, vamos a mantener el mismo procedimiento que en el archivo de trámite. Pero vámonos al segundo supuesto. Aquellos documentos que al tener un valor histórico se tiene que mantener en el archivo de concentración porque tienen datos personales sensibles, es un supuesto muy diferente y debemos de partir de la premisa que todos aquí conocemos, que en los archivos históricos toda la información es ¿qué? Pública. Muy bien, ya ves cómo están todos muy atentos. Toda la información es pública, entonces aquellos documentos que tienen valor histórico pero tienen datos personales sensibles no los podemos transferir al archivo histórico. ¿Por qué? Porque vulneraríamos la privacidad de las personas. Mucho ojo, y aquí entra el tema que hace rato platicábamos, que no todos tenemos archivos históricos oficiales. Entonces, hay que hacer este tema de prioridad en cada uno de los sujetos obligados porque tenemos que hacer esta diferencia. Es muy importante porque no podemos entregar a las personas archivos que tengan un valor histórico pero tengan datos personales sensibles. La misma ley lo determina en el artículo 36, la ley general, se los dejo para que lo estudien, señala aquellos documentos que contengan datos personales sensibles respecto de los cuales se haya determinado su conservación permanente por tener valor histórico, conservarán tal carácter en el archivo de concentración por un plazo de 70 años y por lo tanto serán de acceso restringido. De ahí la importancia de en el archivo de concentración saber cuáles están en este supuesto con la finalidad de señalar claramente que son de acceso restringido y cuáles están en el archivo de concentración derivado de una transferencia primaria y que si alguien lo solicita podemos hacer la correspondiente versión pública. Y bueno, ya para concluir, porque ya me pusieron aquí la tarjetita, en el caso de estos archivos que tienen valor histórico pero datos personales sensibles, si alguien los pide, ¿qué tenemos que hacer? Irnos al procedimiento que marca el artículo 38, que creo que solo el INAI lo ha ejercido en una ocasión, que señala que los propios organismos garantes de cada una de las entidades federativas va a determinar el proceso para permitir el acceso a estos documentos. Ya tenemos un antecedente con el INAI que fue muy importante y que podemos consultarlo sin problema en la página del Archivo General de la Nación. Muchas gracias. Gracias a ti, comisionada. Algunas cosas muy rápidamente. No hemos hablado de ética. Yo estoy seguro que Luz María Nogués o el comisionado Luis Gustavo Parra algo nos dirán al respecto. El ex supervisor de protección de datos personales de la Unión Europea, Giovanni Buttarelli, decía que la ética está antes, durante y después del tratamiento. Los temas legales con los temas éticos tienen una vinculación muy clara y más en un mundo que está digitalizado, que está globalizado. Insisto en esta parte, la minimización de datos personales, que es algo que comentaba la comisionada, tiene que ver con el tema de finalidad y de proporcionalidad también. El principio de información, que es la posición del aviso de privacidad, es el más famoso o el más reconocido o el más socializado, si tendríamos que hablar de alguno de los principios en materia de datos personales que conoce la sociedad mexicana. Pero el más relevante hoy por hoy es el principio de responsabilidad. La responsabilidad demostrada o la responsabilidad proactiva.
en toda la vida que tiene, en todo el ciclo que el dato personal está en una institución pública o en una compañía, dependiendo del sector, desde que lo recabas hasta que lo eliminas. Cuando hablamos de archivos, los datos se quedan por mucho tiempo en una institución. Y si hablamos de transformación digital, pues cómo esos archivos van hacia medios electrónicos y cómo se van a conservar. Siempre el factor humano es el eslabón más débil, siempre. Hay medidas de seguridad técnicas, físicas y administrativas, pero el manejo y el control y la profesionalización de las personas que manejan esa información es totalmente relevante para que su resguardo sea adecuado. Y en función de la categoría de dato, pues es el resguardo que requiere, como nos lo decía la comisionada. Si les parece bien, continuamos con Luz María Nogués Monroy y cerraríamos con el comisionado Luis Gustavo Parrón Noriega. Luz María es licenciada en Archivonomía por la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía y maestra en Gestión de la Documentación, Bibliotecas y Archivos por la Universidad Complutense de Madrid. Ha trabajado en el Instituto Electoral de la Ciudad de México, el Archivo General de Notarías y el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Ciudad de México. Desde 2005 es profesora en la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, donde también ha sido coordinadora de licenciatura y subdirectora académica. Por favor, Luz María, hasta por 10 minutos, por favor. 12. Tanto que tenía que decirles, hombre. Pero bueno, voy a hablar yo un poquito sobre la ética, pero también voy a hablar un poquito sobre esta capacitación, estas habilidades que tenemos que tener los archivistas, pues en esta materia, ¿sí? Es indiscutible que la transparencia, los datos personales, los archivos y el acceso a las tecnologías de la información hoy en día no pueden desvincularse. O sea, estamos intrínsecamente ligados de una u otra forma. ¿Por qué? Porque la mayoría de los archivos ya estamos conviviendo en formatos híbridos. Tenemos archivos digitales, pero también tenemos archivos en papel. Y el tratamiento archivístico que hay que dar a ambos tiene que ser muy eficiente, precisamente por eso que estaban comentando ya los dos panelistas anteriores. Es muy fácil que se fuguen datos, es muy fácil que se extraigan datos en cualquiera de los dos formatos si no tomamos las medidas de seguridad de acuerdo al soporte en el que estamos trabajando el documento, ¿sí? Entonces, en esta era de transparencia, pues claro que los archivos juegan un papel fundamental, pero recordemos que también es una era digital, una era donde nos está proporcionando herramientas, estas tecnologías de la información para eficientar el trabajo. Pero si no las aplicamos correctamente, si no metemos estos candaditos que comentaba, pues sería muy difícil que pudiéramos nosotros tener esos datos. ¿Y qué pasa si nosotros esos datos no los tenemos bien resguardados? Pues ponemos en peligro a las personas, porque al final, como dicen, son datos de personas y pues se puede llegar a ellas por una o por otra situación, ¿sí? Entonces, sí es indiscutible que los archivos juegan un papel fundamental. El papel que tiene el archivista para que esto se pueda lograr es importante, porque somos nosotros los que vamos a detectar estos candados y pues vamos a llegar allá. Y en esta época de este trabajo tan arduo, porque la población pues sigue creciendo, la producción de documentos sigue creciendo, ¿sí? Pues también los problemas siguen creciendo, ¿verdad? El tener control de todo esto sí se va complicando un poquito. Pero bueno, yo tengo como que dos partes. Una, ¿cómo podemos nosotros como archivistas instruir a las personas? ¿O qué tendríamos que instruirles para que ellos fueran cuidadosos? En este caso, nosotros serían los usuarios que acuden a los archivos de trámite, incluso los usuarios que acuden a los archivos históricos. ¿Cómo los podríamos instruir para esta protección personal de datos? ¿Sí? Pues sí, habría que explicarles temas sobre datos personales. Mucha gente no los conoce, oye hablar de los datos personales en los comerciales, en los spots, en algún lugar, pero realmente no sabe exactamente qué son los datos personales. Sería interesante que nosotros pudiéramos orientar a los usuarios, hablarles sobre la privacidad en Internet y explicar la importancia de mantener esta privacidad, ¿sí? Que estos datos pueden ser muy vulnerables.
Es muy dado que pues no solo nuestros usuarios, también nosotros, ¿no? Nos inscribimos en una plataforma porque vamos a utilizar el servicio y ya te piden A, B, C, D y damos todos los datos, pero sin nada, ¿sí? O sea, ya los tienen y ahí se quedan. Acuérdense que todo lo que se sube a la nube, todo se queda. Todos los sistemas son vulnerables. ¿Podemos meter candados? Sí, pero siempre habrá algún informático muy hábil, ¿no? Digo, ya hemos tenido casos a nivel nacional de vulneración de bases de datos, ¿sí? Entonces, tendremos que ser muy cuidadosos y esto tendríamos que decírselos a nuestros usuarios, ¿sí? Explicarles la importancia de la seguridad de su información, ¿sí? Cómo utilizar contraseñas seguras, actualizar regularmente sus dispositivos, qué software son los más adecuados y, pues, por supuesto, evitar compartir información personal con cualquiera, ¿sí? Entonces, fomentarles una reflexión sobre la importancia de compartir la información y promover el respeto por la privacidad de los demás para no compartir información personal. Yo creo que a todos les ha pasado alguna vez que consultan, bueno, van a una computadora que es de la institución donde trabajan y resultan que abren alguna página y está abierta la página de otra persona, ¿sí? Está ahí su contraseña y está todo, ¿sí? Y pues yo creo que por responsabilidad, por ética, tendríamos que cerrarla sin revisar. Digo, desafortunadamente, pues esto no siempre se da. ¿Qué estamos haciendo en la EMBA para formar estos archivistas de esta época digital, de esta época de transparencia y protección de datos? Bueno, la EMBA, al incorporarse al Instituto Politécnico Nacional, rehace su plan de estudios, rehace materias, pero agrega materias que antes no teníamos y que estos temas se veían muy superficiales. Una materia que se da en primer momento en el primer semestre es la materia de derechos humanos. ¿Por qué? Porque pensamos que si nuestros estudiantes no conocen ni siquiera lo que son los derechos humanos, no podrán vincularlos precisamente a este derecho a la protección de sus datos. Y esta materia, pues claro que nos da o les da a los chicos el entorno del nacimiento de los derechos humanos, qué son, cuáles son los derechos humanos, qué organismos o en qué organismos se pueden apoyar para defenderlos, qué es la protección jurisdiccional, la no jurisdiccional. En fin, todo esto para que ellos tengan este contexto y puedan ubicar perfectamente estos datos que van a encontrar seguramente a los archivos en que llegan a trabajar, ¿sí? También de alguna forma los vinculamos con estos archivos que nacen exprofesos o como pruebas de violaciones a derechos humanos y que contienen muchísimos datos personales, pues, de toda esta gente que sufrió estas violaciones. Más adelante, en el sexto semestre, desarrollamos y están cursando una materia que se llama Transparencia y Acceso a la Información, que yo creo que ustedes no saben de qué se trata, ¿verdad? Efectivamente, sí, tratamos de darles ese panorama de estos procesos que se llevan para la transparencia aquí en México, ¿sí? Abordan, los chicos aprenden y en esta materia se les hace hincapié muchísimo en la base de la legislación que ya existe para esto y en el código de ética del archivónomo, porque no se puede aplicar la transparencia si no aplicamos la ética, si no tenemos esos preceptos bien trabajados, conocidos, para que nosotros no vulneremos o no seamos los primeros en vulnerar pues estos datos, ¿sí? Tenemos otra unidad de aprendizaje que se llama Seguridad de la Información y que habla precisamente de estos entornos de las tecnologías y donde el estudiante aplica las restricciones y métodos de acceso a los documentos digitales con base en los elementos de seguridad informática aplicados en el ámbito archivístico, ¿sí? Él va a conocer todo lo que se puede hacer para proteger estos datos, ¿sí? Todo esto que comentaba, sí, ingeniero, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, por lo menos que se vaya el egresado con un panorama de lo que hay para ver qué le dejan aplicar, porque pues hace ratito creo que lo que les preguntaban, son pocos los archivos que están trabajando estas cuestiones. O bueno, son pocos los presupuestos que nos dejan para trabajar estas cuestiones, ¿sí? Que esa es la realidad. Pero bueno, si el egresado tiene este entorno, tiene este contexto, pues va a ser mucho más fácil que él pueda
proponer, trabajar, convencer, en fin, ¿no? Todo lo que hacemos los archivistas cuando estamos en las instituciones y que queremos que nos apoyen, ¿sí? Bueno, también nuestros estudiantes se van con los saberes porque no solamente son estas materias, tenemos otras materias de tecnologías, de uso de tecnologías y en cada materia que maneja procesos archivísticos se les hace hincapié, uno, de la ética y segundo, de la protección de los datos de la información que tienen los archivos. Entonces, a lo largo de estos 8 semestres que dura la licenciatura, pues el estudiante va aprendiendo y va diferenciando y va entendiendo. Algo que hemos implementado y que anteriormente no trabajaba la EMA es trabajar con estudios de caso, ¿sí? Presentarles un caso específico en cualquiera de los temas. Por ejemplo, en derechos humanos, en vulneración a cualquiera de los derechos, se les presenta un caso y se le pide al estudiante que actúe como un archivista, cómo tendría que actuar de acuerdo a esta vulneración. Y entonces él en la práctica pues va pensando, va analizando, va desarrollando estas habilidades para poder detectar y para poder solucionar en caso de que se encuentre en estas situaciones, ¿sí? Bueno, hay algunas consideraciones para proteger la información en línea, sí, que es la privacidad. La información personal es privada y su divulgación no debe hacerse. La de seguridad financiera, la información personal con números de tarjetas de crédito, contraseñas bancarias y entre otros, puede ser utilizada por ciberdelincuentes. Ya lo hemos visto pues en algunas noticias, esto pasa pues comúnmente. Hay que proteger esta información. También la protección contra el ciberacoso en el ámbito digital es un problema cada vez más común, pero ¿por qué llegan a nosotros? Pues porque nosotros estamos proporcionando estos datos personales para que lleguen a nosotros. La protección de la reputación online es información personal que puede ser utilizada para crear perfiles falsos en redes sociales o páginas web, lo que puede afectar la reputación de una persona. Hay que proteger la información personal, ¿sí? Entonces, lo que nosotros queremos es que nuestros egresados puedan tomar decisiones, puedan tomar medidas, tengan la información necesaria, pues para poder respaldar, para poder garantizarle al usuario, garantizar al poseedor de la información, al que generó el documento, pues que sus datos van a estar bien resguardados y que no van a ser vulnerados. Retomo y concluyo con esta pregunta. ¿Por qué es importante que se protejan los datos personales? La protección de datos personales es de vital importancia en la actualidad por varias razones. Vamos a proteger la privacidad porque contienen información confidencial sobre cada individuo. Y es fundamental proteger esta información para garantizar la privacidad de la persona. También la prevención, decíamos, de fraudes, ¿sí? Si los datos personales caen en manos equivocadas, pues pueden ser utilizados para otros fines. El fomento a la confianza. Cuando una institución o entidad protege adecuadamente los datos personales de sus documentos, transmite confianza y seguridad, lo que puede resultar en una mayor confianza de sus usuarios. No se puede negar que los archivos y los datos personales son elementos fundamentales en la era digital que vivimos. Contienen información importante con los documentos de texto, imágenes, videos, digital, papel, lo que ustedes quieran, ¿sí? Así, de esta manera, los archivos y los datos personales son elementos valiosos que requieren un cuidadoso manejo, ¿sí? Y protección para garantizar la privacidad y seguridad de las personas y evitar posibles vulneraciones de información. No, estuvo muy bien, Luz María, muchas gracias. Hay que invertir en tecnología. ¿Por qué? Porque las brechas de seguridad, como lo decía Luz María, es el pan nuestro cada día. De verdad, entiendo que la falta de presupuestos, entiendo eso perfectamente, todos sufrimos de lo mismo, pero si no se invierte en tecnología, el resguardo de esta información hacia el futuro no va a estar garantizada. Entiendo perfectamente cuál es la inquietud, la queja, la molestia, la vivimos todos, los presupuestos no son suficientes, la profesionalización nunca es suficiente para poder hacer frente a estos retos. Pero si no lo hacemos, las brechas de seguridad de verdad. ¿Quién ha sufrido una brecha de seguridad en su institución?
una vulneración, un acceso no autorizado a datos personales. ¿Y a quién se le atribuye eso? Al área de tecnologías de la información, a quien no asigna el presupuesto. O sea, dejo la reflexión. Entiendo la queja y la molestia de que lo repita constantemente, pero si no lo vemos como un elemento a considerar, no vamos a poder avanzar de la manera que tenemos que avanzar. Vamos a concluir esta ronda con el comisionado Luis Gustavo Parra Noriega. Él es doctor en Derecho por la Escuela Libre de Derecho con especialidad en Comunicación y Gestión Política por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es comisionado del Infoem y a nivel nacional es coordinador de la Comisión de Protección de Datos Personales del Sistema Nacional de Transparencia. Cuenta con más de 20 años de experiencia profesional como abogado y consultor, servidor público en los órdenes municipal y federal y legislador federal y local a favor de los derechos de acceso a la información pública y protección de datos personales. Por favor, comisionado, si nos haces el gran favor, hasta por 12 minutos. Muchas gracias, estimado doctor Mendoza. Gracias por la invitación a la comisionada Josefina Román, y a todos los que en este panel podemos compartir estas reflexiones y a todos ustedes. Gracias también a la comisionada Laura, coordinadora de la Comisión de Archivos del Sistema. Y bueno, pues hay muchas cosas que decir, muchos retos. Yo empezaría por la parte que se mencionaba de retos de profesionalización. Actualmente, como vemos, la materia de datos personales pues está permanentemente ligada a retos tecnológicos. De hecho, el derecho de protección de datos personales surge de alguna manera en oposición en pues, en esos retos de tensión con nuestras libertades y derechos, particularmente con el de vida privada. Y de ahí se va consolidando, va creciendo y toma carta de naturaleza. Y hoy, en este mundo virtual, en este mundo digital en el que nos movemos, pues es indispensable, de acuerdo con la Ley General de Archivos, artículos 73 y 74, los organismos garantes tenemos que fomentar la digitalización, capacitación y profesionalización del personal. Y creo que ahí es en donde, de alguna manera, tenemos que hacer este acento. La reunión de hoy, esta Semana Internacional de los Archivos, pues ayuda justamente para darnos cuenta de esa necesidad, de esos retos, de esa formación que necesitamos. Desde la Comisión de Protección de Datos Personales del Sistema estamos impulsando, por ejemplo, en este momento, un taller nacional sobre derechos y riesgos digitales. A lo mejor algunos de ustedes están tomándolo, no lo sé, ha habido una muy buena respuesta, pero los invitamos a que se sumen, a que puedan estar de alguna manera conectados también con este tipo de opciones de profesionalización y de actualización para ver justamente esos retos y todo lo que hoy necesitamos saber del mundo digital. Ya mencionó ahorita la doctora algunos de esos fenómenos que se están hablando, de violencia digital, acoso digital, todo lo que de ahí se deriva y que eso nos impacta en lo personal y en lo institucional, entre otras realidades que seguramente se tienen que trabajar. Yo les recomiendo también que puedan ver dos documentos, el documento orientador de Identidad y Ciudadanía Digital, que lo emitimos el año pasado, y el documento sobre la Carta de los Derechos de la Persona en el entorno digital. Son dos documentos fruto del Sistema Nacional, que creo que les pueden ayudar para introducir, para poder tener un panorama sobre algunos de estos retos que hoy estamos teniendo. Bueno, también yo traté de ubicar algunos retos muy concretos con relación a la protección de datos personales. Hay diversas obligaciones que se derivan de la Ley General en posesión de sujetos obligados y de las propias leyes locales. Entre otras, el deber de las instituciones de
determinar sus propios sistemas y bases de datos personales, registrarlos, elaborar los avisos de privacidad, elaborar los documentos de seguridad, algo muy importante. Y todos estos elementos van implicando la identificación de los datos personales que están contenidos justamente en estas bases, en esos sistemas, en esos archivos, y se van generando entonces una serie de trabajos que hay que realizar y que implican que hay que hacer diversas tareas de cumplimiento normativo. Y esto no siempre se está cumpliendo en las instituciones. Y habrá que ir al trabajo puntual. El reto, me parece, para las instituciones como nosotros, en los organismos garantes estatales, será, por un lado, apoyar a los sujetos obligados, también una labor de supervisión y de prevención para que puedan cumplir justamente con estas normativas en materia de datos personales, pero también de archivos. Y algunas de ellas se pueden cumplir en paralelo. Particularmente hay algunos aspectos que tienen que ver, me parece, con la necesidad de homologar algunas disposiciones de archivos con la de datos personales, por ejemplo, en materia de supresión y de borrado seguro. Hoy las bases de datos, digamos, a diferencia de un archivo o un expediente convencional, esas bases de datos pues fueron recabadas para una finalidad específica y tienen un ciclo vital que, pues digamos, se relaciona o se circunscribe con el principio de finalidad y, digamos, para el uso que se le va a dar. En las leyes de datos se contempla la figura de la cancelación, supresión y el tema del borrado seguro de datos. Sin embargo, hay que desarrollar a nivel también de procedimientos y me parece que de archivos, una serie de protocolos que puedan encontrar su anclaje en esta legislación para que de alguna manera se homologuen la forma concreta en la que hay que abordar estas circunstancias. En la práctica, pues hay documentos de seguridad que a veces sí se elaboran conforme a leyes de datos, a veces no se cumple a cabalidad con todos los extremos, y tenemos que contemplar en esos mismos documentos, en ese mismo cumplimiento normativo que se tiene que dar, la parte de archivos. Y concretamente, en la mayoría de los casos, e incluso las leyes locales no detallan cómo se debe hacer ese borrado seguro. Y entonces se requieren protocolos. Yo recuerdo un caso que seguramente se acordará Jonathan, de cuando se dio la cancelación del dato biométrico de un menor de edad en la Secretaría de Gobernación a través del RENAPO, que no tenían contemplado cómo cancelarlo, cómo hacer el borrado seguro. Y se tuvo que inventar en ese momento el protocolo, y estamos hablando de la Secretaría de Gobernación, que ahí no creo que haya tanto problema de presupuesto, pero imagínense, si eso no sucede, pues tenemos que prever y cómo hacerlo adecuadamente. También un tema que me parece que en la Ley General de Datos, bueno, se contemplan criterios para los plazos de conservación de los datos en estos documentos también de seguridad. En algunas leyes locales sí se prevén también estos criterios y en otras no, por lo que es también necesario homologar las regulaciones y los supuestos para los tiempos de conservación y, en su caso, la depuración de los datos personales, que es un poco lo que se hablaba hace rato. Y en estos documentos de seguridad se deben de establecer como parte fundamental del documento ese plazo de conservación de los datos personales y tenerlo muy claro para todo lo que venga después, las transferencias o las depuraciones o lo que proceda de acuerdo también a las leyes de archivos. También identificar desde el archivo de trámite la naturaleza de los datos personales, para que al momento de realizarse las transferencias primarias o secundarias haya un tratamiento correcto y se coordinen, porque luego están totalmente descoordinados, eso a lo mejor pasa en algún lugar, creo que he escuchado, los responsables de datos y los de archivos, ¿no? Hay que trabajar como equipo, ¿no? Los expedientes, conforme al archivo, bueno, deben ser integrados en un sistema de datos personales y en estos, sobre todo por lo que en estos casos, estos se pueden contener información confidencial
Y de haber estas transferencias, pues no debe simplemente bastar el visto bueno del área de archivos, sino una coordinación justamente también con el oficial de protección de datos o el titular de la unidad de transparencia o quien sea el responsable al interior del sujeto obligado. Otra más, me parece que, bueno, la Ley General de Datos, algunas también de disposiciones de archivos, van concediendo al organismo garante, pues, generar procedimientos para el acceso a la información de un documento con valores históricos, como se ha comentado, que no haya sido transferido todavía al archivo histórico y que contenga datos personales sensibles. Y estos procedimientos deben de generarse y contemplar las obligaciones específicas para las autoridades de archivos y contemplar el impacto en los instrumentos de control de los sujetos obligados. Creo que es bien importante también esa parte. En el tema de supresión de los datos personales antes de hacer la depuración documental, me parece que es bien importante tener muy claro qué se va a suprimir para evitar en buena medida lo que decía Pablo Corona al principio, la reidentificación. Porque hoy con muchas técnicas se puede lograr esa, pues el volver a armar e identificar a las personas. Entonces, las áreas coordinadoras al momento de la depuración deben de establecer procedimientos para realizar esas acciones y desgraciadamente hay lagunas en las leyes de archivos en donde no están homologados, como lo decía hace rato, algunos conceptos con nuestras leyes de protección de datos personales. Entonces, esto se debe de cuidar para que cuando se suprima el dato se evite la reproducción de la información que ya fue depurada, por ejemplo, o la reidentificación. Por otro lado, también me parece que es importante resguardar la confidencialidad del dato en las transferencias a archivos de concentración y prever la integridad del documento para cuando deba ser totalmente público por transferirse al archivo histórico y ahí cuidar el tema de las versiones públicas de manera adecuada, que ya lo comentaba también la comisionada Arely. A mí me parece que es bien importante identificar el contenido de los datos en los expedientes que van a ser sujetos en su momento a transferencia y sobre todo cuando hablemos de casos de violaciones graves a derechos humanos, la integración de esos archivos pudiera necesitar eliminarse, como también algo se comentó ya, algunos datos sensibles, llámense fotografías, videos, en fin, diferentes cosas. Y entonces hay que identificar esos expedientes en los que se determinaron violaciones graves a derechos humanos, sobre todo cuando desde el origen estos así se establecen y entonces hay que establecer los protocolos, los procedimientos para su determinación, para el acceso público, pero cuidar que en los casos concretos la naturaleza de los datos, sobre todo sensibles, y cuando estamos hablando, por ejemplo, de los datos personales de las víctimas, pues debe entonces hacerse ese cuidado, esa ponderación. Recuerdo cuando generamos la plataforma Memoria y Verdad, en el tema, por ejemplo, del caso ABC, se retiró totalmente, porque había muchas cuestiones al respecto en tratándose de que eran menores de edad. Entonces, hay que cuidar muy bien ese tema. Hoy nosotros, por ejemplo, en el Estado de México estamos enfrentando un caso terrible de unos niños que tienen un problema en una primaria y en donde hay casos de abuso muy importantes en menores de edad. ¿Qué vamos a hacer con eso? Se va a determinar como violaciones a derechos humanos, pero ¿cómo lo vamos a abrir? O tendremos que en todo caso, me parece, mantener hasta que no sean mayores de edad al menos ese sigilo, ese cuidado, esa reserva de la confidencialidad, o no sé. Tenemos que analizar cuando pasan esos casos que desgraciadamente están sucediendo. Y por último, me parece que hay que contemplar también en el marco normativo los procesos, protocolos o procedimientos para el ejercicio de los derechos ARCOP en sintonía con la materia archivística, para que desde una perspectiva, digamos, garantista se puedan emitir resoluciones que protejan los datos personales y que no contravengan las disposiciones de archivo. Hoy
desgraciadamente hay todavía un ejercicio limitado de los derechos ARCO, en general, sobre todo los de rectificación, cancelación y oposición. Es más común el tema del acceso. Pero en los casos estos de rectificación, cancelación y oposición, pues debemos de buscar que se haga un ejercicio correcto y contemplar el impacto en la materia de archivos para que entonces los procedimientos sean adecuados y se pueda armonizar y sintonizar todas estas legislaciones. Y es una labor que le toca, pues, sobre todo a los organismos garantes en ese sentido. Y bueno, insistiría en la vinculación tan importante que va a ser siempre del Sistema Nacional de Archivos con el de Transparencia y Protección de Datos. No olvidemos este segundo apellido, el de la protección de datos personales. Creo que ha estado de repente un poquito apartado, pero es fundamental que no olvidemos esa óptica. No todo es apertura informativa. Este derecho tiene su propia naturaleza autónoma, su importancia y sobre todo su impacto en personas concretas, porque estamos hablando que el bien jurídico en buena medida protegido es la dignidad de la persona, es su esfera más íntima, y entonces tenemos que ver esto desde otra óptica, no solo en la rendición de cuentas, sino desde el impacto que se tiene que hacer o se va a dar hacia personas en lo particular. Y ahí están todos esos retos justamente éticos y legales que hoy en día pues todavía no nos imaginamos, sobre todo por el tema de la tecnología que hoy a lo mejor no alcanzamos a ver el alcance que van a tener en buena medida pues todos estos avances científicos y tecnológicos. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionado Parra. Saludar la presencia de nuestro comisionado presidente Adrián Alcalá Méndez y decirles que vamos hacia una ronda de conclusiones de 3 minutos por cada uno de los panelistas, si les parece bien, en el mismo orden. Por favor, Pablo. Yo sé que ya todos estamos en el momento en el que nos interponemos entre el siguiente panel y después la comida, y entonces ya hay que abreviar. Entonces, a ver, yo quisiera concluir con 3 cosas. Jonathan mencionaba el tema de la ética y decía cómo lo ligamos a la ética. Y la primera conclusión sobre la ética es, ya nos mencionaban, el cuidar la privacidad de los titulares. Pero para cuidar esa privacidad me parece que el primer ejemplo es cuidar la privacidad de los datos personales ajenos, como quisiéramos que se cuidaran los nuestros. Todos somos titulares también de nuestros propios datos, y siendo gente que trabajamos en este sistema de archivos y protección de datos personales, transparencia, a veces no tomamos en cuenta que el tratamiento que estamos dando y el cuidado que le estamos poniendo no es el mismo que cuando hablamos a una institución exigimos como titulares de nuestros datos, y me parece un punto relevante. El segundo es entonces entender ese ciclo de vida de todos los datos que utilizamos, y no hay mejor manera de proteger un dato que no recabándolo o destruyéndolo cuando ya no es pertinente su preservación o uso. Y déjenme terminar con 2 ejemplos muy sencillos. Me ha tocado ver archivos en donde se testan los datos, se pone en negro los datos personales de gente, porque al final se tiene que hacer pública la información, pero se testan con cuadros negros en un archivo PDF que cuando copias y pegas el contenido, pues el cuadro está encima, pero el texto sigue atrás. O es más, a veces se testa con un cuadro negro que no bloquea el 100% de la imagen y que si bien ya no hay imagen atrás, con 10%, escuchen bien, 10% del carácter que quede visible, es posible rearmar el texto que estaba detrás de ese cuadro negro. Entonces, con ejemplos tan sencillos como eso, necesitamos implementar medidas que ayuden a la protección de los datos en el día a día, en el ciclo de vida como los utilizamos, porque otra vez sirven para tomar decisiones, pero que preserven los derechos individuales de las personas. Gracias. Muchas gracias, Pablo. Comisionada, por favor.
Muchas gracias. Bueno, yo nada más y como sujeto obligado lo señalo, creo que algo muy importante es el tema de la capacitación interna, porque de ahí parte todo, ¿no? El que como comité de transparencia, que somos responsables de capacitar de manera interna a nuestros sujetos obligados, tengamos esta ética de reconocer lo mucho que nos falta y lo mucho que falta de profesionalizar, porque como lo podemos ver simplemente en este panel, salieron muchos temas que son indispensables para garantizar el bienestar, la integridad, la confidencialidad de la persona y que son temas que deben de ir integrados a este tratamiento que le damos al ciclo de vida de los documentos y que sin embargo desconocíamos y que es algo que se supone que deberíamos hacer. Entonces, invito a los comités de transparencia que tienen esta responsabilidad de capacitar de manera interna a los sujetos obligados a que identifiquen estas áreas de oportunidad para que de esta forma no solamente sean los responsables de archivos, que son los que están aquí, que vengan a capacitarse, sino que sea todo el personal de la institución, ya que el 98% del personal de cada uno de los sujetos obligados maneja los documentos. Muchas gracias, comisionada. También aprovechar la oportunidad para saludar también a la comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena, que coordina este evento, y el área de archivos en el INAI. Por favor, Luz María. Bueno, pues yo cerraría con algo que siempre les digo a mis estudiantes. Los archivistas somos como los sacerdotes, llegamos a trabajar a los archivos, vamos a conocer mucha información, así como los sacerdotes reciben mucha información, pero tenemos la obligación, debemos aplicar esa ética para no fugar esos datos, porque sí se da esta situación. Tenemos la obligación de darles los tratamientos o el tratamiento o la aplicación de estos procesos archivísticos adecuados para que esta información, estos datos no puedan ser vulnerados. Yo me quedo con esta parte que siempre les digo a mis alumnos: compórtense como un sacerdote, de que ustedes no salga nada, que quede bien resguardada, bien protegida y yo creo que de esta forma trascendemos la institución y trascendemos también la misma actividad archivística. Muchas gracias, Luz María. Por favor, comisionado Sierra. Muchas gracias. Pues a mí me parece que los responsables de archivos, de protección de datos personales, pues debemos de trabajar de manera conjunta para asegurar una gestión, digamos, integral de la información que se tiene a cargo, de todos los documentos, de todos los archivos específicamente. Y las leyes de datos, las leyes de archivos, buscar también homologar, como lo mencioné, su catálogo de conceptos y diversas figuras que tienen que ir de la mano para que no haya lagunas o haya contradicciones puntuales. Me parece que en el caso de los archivos, pues debemos de buscar que esa organización y preservación de los documentos se deba de garantizar, y en el caso del tratamiento de los datos personales que están en esos documentos, pues el enfoque debe ser el gestionarlos de manera responsable, pero sobre todo segura, con lo que ya se ha mencionado en este panel. Y los retos, pues me parece que deben de atenderse clarificando y conciliando las finalidades de ambas materias. Cada una tiene su propia complejidad, pero pues a través de un trabajo constante, a través de un compromiso institucional a nivel nacional, a nivel de las entidades federativas, pues debemos de lograr que se cumplan los objetivos de ambas legislaciones y sobre todo, como también lo quise resaltar, trabajar de manera conjunta, trabajar reconociendo al otro y que no trabajemos cada uno como compartimentos estancos que no se comunican, sino trabajar verdaderamente como equipo dentro de una institución. Sean mis comentarios. Gracias.
De esta manera concluye el panel. Le solicitamos amablemente a Jonathan Mendoza que haga entrega de los reconocimientos a quienes participaron en el mismo. Adelante, por favor. Los reconocimientos serán entregados a Pablo Corona Fraga, Luz María Nogués, Arely Yamilet Navarro Naranjo, y el comisionado Luis Gustavo Parra Noriega. Les pedimos amablemente que permanezcan en sus lugares. En unos minutos daremos inicio con la siguiente actividad de este evento.